esta parte, ¿no? Del manejo de la diabetes. ¿Está bien o no? ¿O estoy equivocado? Hemos hecho la primera parte de diabetes, ¿no ven? ¿No o no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Seguro? Ya. Sí, Entonces hoy vamos a hablar del manejo y el control de la diabetes mediante medidas no farmacológicas y farmacológicas. ¿Ya? Bien, podemos empezar, ¿no? ¿Sí? Alguien hable. Sí, ¿Todos doc. me oyen? sí, doc. ¿Todos ven la pantalla? ¿Está bien? Sí. Ya. Sí, doc. Sí, doc. Bien, entonces, lo primero que considerar es que la diabetes es una enfermedad que si bien tiene una progresión natural, eh, esta sería irrelevante en todo caso si es que no produjera complicaciones crónicas, porque en el transcurso de la enfermedad el paciente puede incluso acostumbrarse a los síntomas que presente. Sin embargo, el problema es que las complicaciones crónicas están derivadas del mal control glucémico, ¿de acuerdo? Hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, en cuanto al diagnóstico y al tratamiento de la diabetes, un porcentaje grande de pacientes, como dice aquí, no son informados adecuadamente ni de la enfermedad ni de las consecuencias de la falta o el tratamiento inadecuado. Otra cosa que es importante es que los pacientes que están en riesgo de hacer diabetes no son detectados, es decir, no se les realiza laboratorio, no se les realiza análisis para detectar la diabetes de manera precoz y por lo tanto pueden estar muchos años sin diagnóstico y obviamente sin tratamiento. Como dice aquí, más del 2/3 de las personas con diabetes nunca han recibido educación acerca de la modificación de su dieta, cómo deberían comer en cuanto a la enfermedad. 60% no han recibido educación acerca del ejercicio. Un porcentaje grande de personas, por ejemplo, piensan que la insulina causa daño renal o les puede dejar ciegos. Eso es un mito que tienen los pacientes que siempre está presente. Un porcentaje de pacientes no saben qué diabetes tienen y tienen la idea de que la diabetes tipo 1 es menos grave que la 2 porque obviamente 2 es más que 1. Y un porcentaje grande de mujeres embarazadas con diabetes gestacional no conocen que deberían cambiar sus hábitos cuando tienen el diagnóstico de diabetes gestacional. Ahora bien, ¿en quiénes deberíamos incidir para tratar de prevenir la diabetes? Primero en los pacientes con sobrepeso y obesidad. Obviamente la reducción del peso y la mayor actividad física tienen una importancia fundamental. En cuanto a la parte de los médicos y el personal que trata pacientes diabéticos, debería buscar estrategias en cuanto al cambio del estilo de vida en todos los pacientes que van a la consulta, no solo en los pacientes diabéticos, sino también en los pacientes con factores de riesgo, para optimizar las probabilidades de éxito de los tratamientos. También promover una alimentación y una actividad física adecuadas, tratar de que el paciente mantenga un índice de masa corporal dentro de lo normal, prohibir de manera taxativa el consumo de tabaco y en los pacientes ya diagnosticados, educar en el autocuidado. Es decir, el paciente diabético debería saber cuándo acudir al médico, cuándo tiene datos de peligro, cuándo está descompensado y obviamente eso incide en la mejoría de los niveles de hemoglobina glicosilada 1C y el control metabólico. En cuanto a la prevención o el retraso de la diabetes, tenemos algunas consideraciones que son básicas. Tenemos aquí los rangos de prediabetes, es decir, los rangos previos a la diabetes, la intolerancia a la glucosa alterada en ayunas y la glicosilada entre 5,7 y 6,4, que son los criterios diagnósticos de prediabetes. Referido a eso específicamente, cuando el paciente es prediabético, lo que se debería hacer básicamente es que el paciente pierda el 5 al 7% del peso corporal, eso evitaría que progrese a diabetes, aumentar su actividad física de manera habitual,
150 minutos por semana de actividad física moderada y la educación continua en los hábitos saludables, es decir, comer de manera saludable, evitar el azúcar, dejar de consumir gaseosas, mantener una actividad física más o menos permanente. Todo eso debería ser parte de una consulta en los pacientes que tienen prediabetes o en los pacientes con factores de riesgo. En algunos casos se ha visto que la prevención de la diabetes mellitus tipo 2 se podría hacer con tratamiento farmacológico, en este caso con metformina, principalmente en pacientes con índices de masa corporal muy altos, pacientes menores de 60 años o mujeres que han tenido diabetes gestacional como diagnóstico previo. Los pacientes con prediabetes deben ser seguidos de manera habitual por el personal de salud, es decir, hay que hacer controles de glicemia mínimamente una vez al año para detectar el desarrollo de diabetes y hay que tratar de modificar los factores de riesgo que son modificables, como por ejemplo el peso, por ejemplo la dislipidemia, los hábitos inadecuados de alimentación, el sedentarismo, todo eso puede ser evitado o más bien modificado, pero sí hay un buen proceso de educación en cuanto a los cambios terapéuticos del estilo de vida, que así se llama. El primer paso entonces en el tratamiento de la diabetes tiene que ver con los cambios terapéuticos del estilo de vida, que el paciente coma mejor, que el paciente haga ejercicio físico adecuado a su edad, a su condición, que el paciente abandone hábitos tóxicos como el tabaco, por ejemplo, y el alcohol. Entonces, cuando uno ya tiene un paciente diagnosticado con diabetes, el parámetro a seguir tiene que ver con, primero, la hemoglobina glicosilada 1C, con la glucemia que se toma preprandial, es decir, en ayunas, con la glucemia postprandial que se hace, que se controla en este paciente. Entonces, tenemos que la meta a lograr en el paciente diabético, con el tratamiento en el paciente diabético, es menos de 7% de hemoglobina glicosilada 1C. Pero aquí vamos a ver que hay algunas consideraciones respecto al paciente en particular. La glucemia preprandial ideal sería entre 90 y 130 miligramos por decilitro y una glucemia después de la comida sería ideal de menos de 180. Entonces, considerando estos dos conceptos o estos tres parámetros más bien, hay que tomar en cuenta varias cosas respecto a todos los pacientes con diabetes. Es decir, hay pacientes con diabetes que requieren un control más estricto y hay pacientes con diabetes que requieren un control menos estricto. Entonces, tiene que ver con la actitud del paciente, con la motivación del paciente, el cumplimiento del tratamiento y su autoasistencia. Y aquí podríamos ser más estrictos, o con que el paciente sea menos motivado, que no cumpla el tratamiento y que tenga mala capacidad de autoasistencia, ahí deberíamos ser menos estrictos. Es decir, nuestra meta de 7 puede ser más baja o más alta dependiendo de estos parámetros. Tenemos los riesgos potenciales asociados a la hipoglucemia y otros efectos de los fármacos. Si los efectos y los riesgos potenciales de los fármacos son muy importantes, entonces podemos tener un control más estricto. Si los riesgos son bajos, si los riesgos son altos, podemos tener un control menos estricto. Depende también de la duración de la diabetes. La diabetes es de nuevo diagnóstico, el paciente es recientemente diagnosticado, tenemos que ser mucho más estrictos en el control, en el manejo de la diabetes. Si la diabetes es de larga data, debemos ser menos estrictos porque probablemente el paciente ya tenga complicaciones. La expectativa de vida también tiene que ver en cómo enfocamos el tratamiento. En los pacientes que tienen una expectativa de vida larga, es decir, los pacientes más jóvenes, los que diagnostican tempranamente, el tratamiento debería ser más estricto y en los pacientes que tienen una expectativa de vida corta debería ser menos estricto. En las comorbilidades es importante también tomar en cuenta si estas están ausentes, si son pocas o leves o si son graves. Entonces aquí también ya podemos evidenciar si podemos ser más estrictos, menos estrictos o podemos mantenernos en
el parámetro que hemos consignado como el ideal, que es 7. Tenemos que ver si no hay enfermedad cardiovascular establecida, si está ausente o si es una enfermedad cardiovascular grave. También aquí tiene que ver con ser más o menos estrictos y también con el sistema de salud que apoya al paciente. Los recursos son limitados y el paciente puede acceder a medicamentos gratuitos, a controles periódicos, a glucómetro, a cintas para la automedición, entonces tenemos que ser más estrictos. Si estos recursos y el apoyo del sistema sanitario son limitados, obviamente deberemos ser menos estrictos en el control. Bien, ya entrando en el tema específicamente, en el tratamiento de la diabetes tipo 1, estamos hablando de la diabetes autoinmune, tipo 1, el tratamiento siempre, definitivamente, debe ser con insulina. Desde el inicio de la enfermedad, indefinidamente. Entonces, estos pacientes, al no tener una función de insulina propia, requieren tratamiento con insulina, generalmente 3 a 4 inyecciones diarias. Es decir, debemos imitar la secreción fisiológica de la insulina mediante las inyecciones de insulina que le proveemos al paciente o que el paciente se inyecta. Y también tenemos una opción que se llama la infusión subcutánea continua de insulina, que se hace mediante una bomba. Pero lo habitual, lo más común es que el paciente se inyecte de 3 a 4 veces insulina. ¿Y esto en qué momentos? En las comidas, es decir, en el desayuno, una dosis, una inyección, en el almuerzo otra, en la cena otra, y una dosis que se llama basal o dosis, una dosis de una insulina prolongada. En cuanto al paciente diabético tipo 1, debe tener una educación diabetológica muy importante para poder realizar los ajustes de la insulina, de acuerdo a qué ingiere. Es decir, no toda la vida, no todo el tiempo las dosis requeridas son las mismas. Depende mucho si está comiendo más carbohidratos, si su carga calórica en una comida es muy importante. En todo caso, ahí requerirá más dosis de insulina. También hay que tomar en cuenta la glicemia que se mide preprandial, es decir, antes de la comida, y si va a realizar actividad física posteriormente para decidir la dosis adecuada de insulina que va a utilizar. Dependiendo del tipo de insulina que utiliza el paciente, hay riesgo de hipoglucemia y los análogos más modernos de insulina son los que reducen los riesgos de hipoglucemia. Además de eso, hay que tratar de evidenciar si el paciente tiene otra enfermedad autoinmune asociada, ya sea tiroidea, ya sea deficiencia de vitamina B12, paciente que tiene problemas celíaco, por ejemplo, que puede venir asociada a una diabetes tipo 1. En este cuadro lo que ustedes ven son las insulinas de las que se dispone actualmente, o casi todas, porque falta un par. Y tenemos que las insulinas más clásicas, más comunes, las más frecuentes de usar son la insulina regular, la que ven en amarillo, la insulina rápida también se llama, normal o soluble, y tiene la insulina NPH que ven aquí en verde. Entonces, si ustedes se fijan, la insulina rápida, conocida como rápida, tiene un inicio de acción de 2 a 3 horas, un pico máximo en las 4 horas aproximadamente, y termina su acción entre las 6 y las 8 horas después de que se administre. La insulina NPH o intermedia empieza a actuar a las 3 horas más o menos, ya entre 6 y 8 horas es su pico máximo de acción y puede durar hasta 12 horas. Estas dos insulinas, la regular y la intermedia o NPH, son las que se utilizan de manera más frecuente por el costo y porque la mayor parte de los seguros proporcionan estas insulinas a los pacientes. Y tienen las otras insulinas que son lo que les comentaba, ¿no? Los análogos. Los análogos de la insulina son fármacos que tienen una actividad similar, por ejemplo, a la insulina rápida, pero son fármacos que actúan, o sea, son insulinas que actúan mucho más rápido y mucho más en más corto tiempo. Entonces tienen la Lispro, la Aspar, que más o menos tienen este perfil de acción que ven aquí en azul,
Y aquí falta la glulicina, que es básicamente son las tres insulinas ultra rápidas en realidad se llama, porque la insulina rápida es la insulina regular. Y tienen los análogos de acción prolongada, que son insulinas basales, como ustedes ven en la gráfica en color naranja, es una insulina que mantiene un pico de actividad plano, es decir, inicia su acción a las 2 horas aproximadamente y se mantiene durante 24 horas sin hacer picos como las otras insulinas, por eso se llaman insulinas basales, imitan la secreción basal de la insulina endógena. Entonces, esta insulina es la glargina, o conocida como Lantus de manera comercial, insulina de Temir. Y aquí nos falta una insulina más, que es la insulina que dura un poco más de 24 horas, pero que no se utiliza de manera frecuente. Lo que tenemos que tomar en cuenta entonces es lo siguiente. Las insulinas más comúnmente usadas son la insulina NPH, que es una insulina intermedia, la insulina regular o la insulina cristalina también se llama, y en posibilidades, digamos, insulinas mejores tenemos la glargina principalmente o la insulina de acción prolongada y tenemos los análogos ultra rápidos, listoaspar y glulicina. La insulina que les decía que es la insulina de acción ultra prolongada se denomina insulina de Gludec, ese es su nombre farmacológico. Entonces, es decir, la insulina utilizada en el paciente diabético tipo 1, como les decía, tiene que utilizarse ya sea dosis de insulina regular, rápida o ultra rápida, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y siempre con un complemento de insulina intermedia, ya sea NPH o ya sea una insulina de acción prolongada, para imitar la secreción endógena basal fisiológica. Sin embargo, los pacientes diabéticos tipo 2 también pueden requerir insulina. Y es aquí donde tenemos las indicaciones de la insulina en los pacientes de tipo 2. Cuando tenemos un paciente con gran descontrol glicémico, es decir, cuando tiene glicemias de 300, de 400, 500 mg por litro, cuando se presenta con cetoacidosis diabética, cuando tiene un síndrome hiperglucémico hiperosmolar, cuando el paciente diabético ha perdido peso de manera muy importante y eso tiene que ver con el déficit de la insulina, cuando tenemos factores hiperglucemiantes exógenos, o sea, otros procesos como síndrome de Cushing, acromegalia, infecciones, por ejemplo, la sepsis o traumas que condicionan que el paciente tenga una respuesta metabólica al estrés que haga que necesite controlar mejor su glicemia, cuando el paciente va a ser operado, principalmente cirugías mayores, cuando está hospitalizado ya sea por causa de la hiperglucemia o por otra causa, por otra enfermedad grave, cuando hay enfermedad vascular cerebral o infarto agudo de miocardio, cuando el paciente, por ejemplo, necesita apoyo nutricional parenteral o enteral, cuando hay insuficiencia renal o en la mujer embarazada, es decir, la mujer con diabetes gestacional, que indica el uso de insulina. Todos estos parámetros entonces son indicaciones del uso de insulina en paciente diabético tipo 2. En paciente diabético tipo 1, les vuelvo a repetir, siempre se utiliza insulina desde el comienzo de la enfermedad. Bien, ya entrando en la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, en todos los protocolos de manejo, la metformina es el tratamiento de elección inicial. Es el principal medicamento, es el medicamento más utilizado a nivel mundial y es el medicamento que se utiliza con mayor éxito en el tratamiento de la diabetes tipo 2. La metformina, por lo tanto, está en el primer lugar del protocolo. Ahora, si el paciente, como decíamos en la anterior diapositiva, está con síntomas muy importantes, su glicemia está muy elevada, su glicosilada es más de 8, entonces se podría iniciar el tratamiento del diabético tipo 2 con insulina. Cuando se inicia metformina, eso se llama monoterapia con un agente no insulínico. Entonces, lo que se hace habitualmente es utilizar el medicamento e ir titulándolo, eso significa ir subiendo la dosis
hasta lograr un control glicémico más o menos adecuado. Si esto no se logra en el transcurso de 3 a 6 meses de tratamiento, se añade un segundo agente oral. Esto ya es una terapia combinada. Y siempre que uno elige un fármaco en la diabetes tipo 2, tiene que tener en cuenta lo siguiente: la eficacia del medicamento, es decir, que sea eficaz, que pueda controlar la glicemia de manera adecuada, que sea el costo accesible al paciente, si es que el paciente tiene que comprar el medicamento, y en los seguros generalmente tenemos 2 o 3 opciones solamente de antidiabéticos, que tenga pocos efectos adversos, que no tenga un efecto marcado sobre el peso del paciente, que se pueda utilizar incluso cuando el paciente tenga comorbilidades como falla renal, como falla cardíaca. El riesgo de hipoglucemia con este medicamento sea muy bajo, o que el paciente a veces no tolere el medicamento o le provoque problemas y nos pida que cambiemos de medicación. Entonces siempre hay que tomar en cuenta estas consideraciones. Para que tengan una idea más o menos global, esto lo han visto en farmacología, pero tenemos el mecanismo de acción de las diferentes drogas hipoglucemiantes. En este grupo tienen las que actúan sobre la célula beta pancreática, los secretagogos de la insulina. Aquí están las sulfonilurias, las glinidas, los análogos del GLP-1 y los inhibidores de PP4, que son básicamente actúan sobre la célula beta pancreática. Tienen los medicamentos que actúan sobre la producción hepática de glucosa, y aquí está básicamente metformina, las glitazonas, los análogos de GLP-1, los inhibidores de PP4 y obviamente la insulina. Tienen los medicamentos que actúan mejorando la captación de glucosa por el músculo, y aquí tienen la metformina como el principal medicamento de este grupo, las glitazonas y también la insulina. Y tiene algunos medicamentos que inhiben, por ejemplo, la absorción de glucosa a nivel intestinal, que son los inhibidores del alfa-glucosidasa. Estos inhibidores del alfa-glucosidasa son medicamentos poco usados, pero que están presentes en el arsenal terapéutico de la diabetes tipo 2. Y aquí falta un grupo de medicamentos que son los medicamentos que actúan sobre el transportador sodio-glucosa a nivel renal, que también son medicamentos que actualmente están en uso en la diabetes tipo 2. Lo básico, y siempre van a encontrar esto, son los protocolos de actuación. Los protocolos de actuación ustedes tienen que, primero la monoterapia, tienen la doble terapia y tienen la triple terapia. Siempre hay que considerar que en la monoterapia, en todos los protocolos de actuación, de inicio está la metformina. La metformina, ¿por qué está de inicio? Porque reduce adecuadamente la glicosilada 1C, porque tiene un bajo riesgo de hipoglucemia, porque su efecto sobre el peso es neutro, o más bien provoca pérdida de peso del paciente, lo que es muy bueno. Y en estos casos se procede a hacer un tratamiento de 3 meses con metformina y ver si se alcanzan las metas terapéuticas que hemos mencionado. Si no fuera así, se va a la doble terapia, y ustedes ven aquí que la metformina se puede combinar con cualquier otro medicamento, con sulfonilurias, con glitazonas, con inhibidores de PP4, con análogos GLP-1, con los inhibidores de la bomba sodio-glucosa a nivel renal, o con insulina. Entonces, la metformina puede ser combinada con alguno de estos medicamentos y se hace una doble terapia de la misma manera, titulando las dosis, subiendo las dosis de los dos medicamentos, y después de 3 meses de tratamiento doble, si no existe un buen control glucémico, se puede proceder a lo que se llama la triple terapia. Y en este caso ya la combinación viene a ser metformina más una sulfoniluria más una glitazona, o sea, todas las combinaciones posibles que ustedes ven aquí de 3 medicamentos, de preferencia de distintos tipos de acción. Y a veces, ya cuando uno está en la doble terapia, lo que es mejor ir directamente a metformina más insulina para el mejor control glicémico. Entonces hay que tomar en cuenta que las combinaciones tienen que ver
con el paciente en particular, la elección de la combinación y también en la accesibilidad del medicamento. No todos los medicamentos son accesibles a todos los pacientes, tiene que ver, influye el costo, influye la posibilidad de que el paciente no tenga un seguro y tenga que comprarse el medicamento, y todo eso hay que tomarlo en cuenta cuando uno toma la decisión de hacer la terapia combinada. Bien, entonces, en el resumen, digamos, del tratamiento, tenemos que tomar en cuenta primero las metas terapéuticas. Hemos visto que la hemoglobina glicosilada es básica, y también las glucosas, tanto preprandial como postprandial, tienen la glicosilada menos de 7, la glucosa preprandial entre 90 y 130 y la postprandial menos de 180. Y lo colateral es que el paciente no fume, que disminuya su índice de masa corporal a lo normal, menos de 25, que su presión arterial se mantenga entre 140 y 90 y que reduzca su LDL colesterol por lo menos alrededor de 100, que es lo más adecuado. Y alrededor de todo este proceso terapéutico tenemos la actividad física regular de al menos 30 minutos diarios continuos o fraccionados, el plan de alimentación cardioprotector donde existe la disminución del azúcar, la disminución de las grasas saturadas, que el paciente consuma poca sal, y hemos visto en la parte inicial la educación diabetológica, que es básica. Tienen además el tratamiento farmacológico de diversos procesos. Primero, el control glucémico, ya hemos visto la tabla de control glucémico con la metformina y las diversas combinaciones. Se debe tratar la dislipidemia, es decir, que el paciente tenga lípidos inadecuadamente altos con estatinas, según la categoría de riesgo cardiovascular. Habitualmente estamos hablando de atorvastatina o rosuvastatina. Se debe utilizar entre agregantes plaquetarios. Aquí estamos hablando de aspirina, básicamente a dosis baja, a dosis cardioprotectora. Tenemos el tabaquismo como una recomendación de cesación tabáquica completa, y tenemos el control de la presión arterial con algún medicamento, principalmente un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un ARA2, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos todo el control global del paciente diabético, no solo referido al control de la glicemia, sino también al control de los lípidos, al control de la presión arterial, el peso y de la posibilidad de los eventos coronarios. Bien, todo esto tiene un objetivo básico, fundamental, que es primero controlar la glicemia, que es, digamos, un objetivo primario, pero el objetivo fundamental más bien es eh, disminuir las complicaciones crónicas, la enfermedad ocular, la cardiopatía isquémica, las enfermedades renales. Entonces, lo que quiero que tengan bien claro es que el objetivo fundamental en el tratamiento de la diabetes es disminución de las complicaciones crónicas, disminución de los procesos que llevan a que el paciente pueda morir. Entonces, principalmente estamos hablando de enfermedad renal, de cardiopatía isquémica, de enfermedad cerebrovascular, y que quede con procesos como ceguera por retinopatía diabética o con catarata diabética. Eso principalmente. Y en cuanto a la estrategia de manejo, siempre considera la atención integral, el control de la enfermedad de la diabetes, el fortalecimiento de la atención médica en todos los casos, es decir, no solo con el médico, también la enfermera, también el educador en diabetes, y el estandarizar y manejar los protocolos de manejo del paciente diabético. Como hemos visto, tenemos protocolos claramente establecidos que nos dicen qué hay que hacer, que no hay que hacer en el paciente diabético, pero debemos adecuar este protocolo a cada paciente en particular. Entonces, en conclusión, el tener un paciente diabético con tratamiento involucra un educador en diabetes, que es bien importante en todo caso, y a veces es eh, incluso un paciente entrenado en educación en diabetes,
El tratamiento siempre debe ser individualizado, es decir, no todos los pacientes deben ser manejados de la misma forma, tiene que haber las particularidades del paciente deben ser analizadas para darle el tratamiento específico. El tratamiento siempre debe ser multidisciplinario, es decir, el tratamiento debe conllevar el proceso de la diabetes, pero también la presión, debe ser la dislipidemia, el cuidado de los ojos, el cuidado del riñón. Todo eso tiene que ver con tratamiento multidisciplinario e interdisciplinario también, en ese mismo sentido. Cuando tenemos la mejoría de la práctica en este sentido, es decir, en el tratamiento multidisciplinario, la mayor parte de los casos de diabetes se pueden resolver fácilmente o más o menos fácilmente en cuanto a la parte terapéutica. Y el trabajo en equipo es fundamental. Pero una cosa que es básica es que el médico de primer contacto debe ser el enlace inicial del paciente para tener al paciente diabético motivado, para tenerlo controlado y que ese paciente no escape, digamos, del buen control metabólico. Finalmente, hay que recordar siempre que el tratamiento efectivo de la diabetes puede requerir múltiples fármacos, es decir, el paciente diabético no necesariamente va a tener un tratamiento con un medicamento todo el tiempo, toda la vida y no va a cambiar nunca el tratamiento. Puede requerir múltiples fármacos. Hay que tomar en cuenta que el tratamiento no se basa solamente en bajar la glucemia, sino se basa en la normalidad fisiopatológica del proceso, es decir, en la diabetes tipo 2, principalmente en las anormalidades fisiopatológicas que acompañan la diabetes tipo 2. Y el tratamiento debe ser iniciado de la forma más temprana posible. Una vez diagnosticado el paciente, el tratamiento debe ser iniciado rápidamente para evitar precisamente la progresión de la enfermedad y las complicaciones crónicas que hemos visto anotadas ahí. Entonces, siempre educar e incentivar al paciente que el control en realidad de su diabetes está en sus manos, ¿no? El médico le ayuda, el médico le orienta, le da indicaciones, pero en realidad el paciente es el que tiene que comprometerse tanto en la parte conductual, terapéutica, en el cumplimiento de la dieta, para evitar las complicaciones a largo plazo de la diabetes. Eso es mío. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? ¿Está todo claro? Nada. ¿Dónde están? Todos se han dormido, creo. Hola. Hola, hola. ¿Alguien? ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? No, doctor. Nada de nada. Doctor, buenas tardes. No te oigo bien. Dime. Hola. Dime, ¿quién me estaba hablando? Doc, buenas tardes. Sí, dime. Disculpe una consulta. ¿La prediabetes llegaría a ser en algún momento reversible o va a progresar directamente a diabetes? Ya cuando tienes prediabetes, puedes lograr que el paciente vuelva a la normalidad, ¿no? De acuerdo al control que hagas de los factores de riesgo. Es decir, disminuir la alimentación, primero la alimentación saludable, disminución de los factores que inciden en que desarrolle diabetes, que disminuya de peso, que haga ejercicio y puedes revertir. La prediabetes es la oportunidad para la reversión del problema, para no llegar a diabetes. Ese es un hecho. ¿De acuerdo? Y en la prediabetes se apoya con algún medicamento. Ocasionalmente, generalmente es dieta, ejercicio, modificación terapéutica del estilo de vida, pero se puede hacer un tratamiento farmacológico. Habitualmente se utiliza metformina a dosis baja para tratar de controlar la prediabetes. Gracias, Doc. Ya.
¿Tienen alguna otra pregunta, niños? ¿Nada? ¿Nada Doc, de nada? Dime, ¿dónde? No sé, ¿quién es? eh, una vez instaurando el tratamiento para la diabetes, que es con la metformina, como efectos secundarios, ¿hay otra alternativa aparte de la metformina para que, o sea, que tenga menos efectos secundarios? Porque que yo sepa, de debilidad muscular, náuseas, mareos. Mm, ay, pues, pero como les he mostrado en la tabla, hay un montón de alternativas. Pues tienen las sulfonilurias, tienen las glitazonas, tienen los inhibidores de PP4, pero la metformina es la que menos efectos secundarios tiene en realidad todos los antidiabéticos orales. Entonces, por eso es el medicamento de elección. Es muy raro que un paciente tenga tolerancia a la metformina o si tiene algún efecto adverso, digamos, es muy, es reversible después de un tiempo de tratamiento, es decir, el paciente se va acostumbrando al medicamento. Ahora, si no es así, entonces hay que cambiar de opción, ¿no? Y tienen, como han visto en la tabla, tienen varias opciones terapéuticas, pero hay que ver el contexto del paciente. Hay que ver si es un paciente con sobrepeso, si es un paciente que ha perdido peso. Dependiendo de eso, se le administra un fármaco en particular. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Nada. Ya, niños, como estamos millones, entonces vamos a hablar de síndrome de Cushing. Vamos a aprovechar el tiempo, ¿ya? Porque todavía tenemos tiempo. ¿Están de acuerdo o no? Sí, doctor. Ya. No sé. Udito ha dicho sí, doctor, pero bueno, ya le hago caso. Vamos a empezar a hablar entonces de suprarrenales, ¿ya? Tiroides, hemos hecho la primera parte, ¿no es cierto? Hemos hablado de hiper y hipotiroidismo, ¿verdad? Niños, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Ay, Sí, nada se acuerdan. Hablen, a sí, ver. Ya. hemos avanzado todo de tiroides. Bien, entonces lo que ya vamos a ver es Cushing ahora, o sea, que es parte de suprarrenales, ¿de acuerdo? Bien, para que tengan una idea más o menos de lo que vamos a conversar, aquí tienen la corteza adrenal. ¿Están viendo ven, ¿no? La diapositiva, ¿se ve? ¿Visualizan bien? Ya. Sí, doc. Tienen la corteza suprarrenal, aquí tienen la corteza con sus tres capas, la capa glomerular, la fascicular, la reticular, y aquí está la médula adrenal, productora de catecolaminas. Entonces, si ustedes se fijan en la zona glomerular, tenemos la producción de mineralocorticoides, en la zona fascicular tenemos los glucocorticoides y en la zona reticular tenemos la producción de andrógenos. Entonces, cuando hablamos de procesos suprarrenales, de problemas suprarrenales, estamos hablando básicamente de alteración de estas capas que pueden producir diversos procesos patológicos. Hoy día vamos a hablar, o ahora vamos a hablar del síndrome de Cushing. Una cosa que también tienen que recordar es que el eje hipotálamo hipófisis adrenal tiene un control que no solo se basa en el control hipofisiario, es decir, no solo está controlado por la ACTH, la corteza suprarrenal y la producción de hormonas de la ACTH sobre la corteza suprarrenal, sino también tiene que ver con procesos como el estrés físico, emocional, el dolor, la respuesta metabólica al trauma, que también inciden en la producción de cortisol, en la producción de glucocorticoides o en procesos que tienen que ver con alteración de estos mecanismos de concentración del cortisol. Y también tienen que ver con neurotransmisión, es decir, los procesos que involucran al eje hipotálamo hipófisis adrenal no solo están regulados a través de la adenohipófisis por la CTH, sino también por factores que incluso son factores externos, como les he demostrado. ¿De acuerdo?
Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta antes de empezar. Otra cosa que es importante es que recuerden la potencia relativa de los esteroides, es decir, de los corticoides. Y lo que hay que tomar en cuenta es que el cortisol plasmático es similar a la hidrocortisona. La hidrocortisona es el fármaco más parecido al cortisol. Tiene una potencia glucocorticoide de 1 y tiene una potencia mineralocorticoide más o menos importante. Luego viene la prednisona, que tiene una potencia glucocorticoide hasta de 5 veces la hidrocortisona y tiene muy poca acción mineralocorticoide. Tiene la metilprednisolona, que tiene más potencia glucocorticoide y cero mineralocorticoide. Y en la dexametasona, que es hasta 50 veces más potente como glucocorticoide y cero mineralocorticoide. Y la fludrocortisona, que es de 15 a 20 veces, tiene acción glucocorticoide y también mineralocorticoide mucho más potente. Entonces, los medicamentos que se utilizan en algunos procesos suprarrenales tienen esta connotación. Tienen que recordar esto para tener en cuenta de lo que vamos a hablar. Principalmente cuando hablemos de Addison, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta. Ahora que hablemos de Cushing, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con eso. Entonces, por definición, el síndrome de Cushing son los signos y los síntomas que se producen por el exceso crónico de glucocorticoides en plasma. Es decir, es simple la definición. El que haya exceso de glucocorticoides en plasma nos determina que exista síndrome de Cushing o hipercortisolismo. ¿Cuál es la clasificación del síndrome de Cushing? Se clasifica de acuerdo al lugar de la producción del problema. Lo que tienen que considerar es que hay un proceso que se llama enfermedad de Cushing que está claramente definido. Es un tumor en la hipófisis que produce ACTH. Este tumor hipofisiario productor de ACTH es el que hace que la ACTH estimule la corteza suprarrenal para la producción de cortisol. Entonces, eso se llama enfermedad de Cushing. Y tienen el síndrome de Cushing, que son todas las otras causas del exceso de cortisol. Principalmente estamos hablando de procesos suprarrenales, es decir, de tumores suprarrenales, de alteraciones de la suprarrenal, que hacen que se produzca cortisol en exceso. Y también pueden tener tumores que producen ACTH de manera exógena, principalmente tumores neoplásicos y básicamente tumores a nivel de pulmón y tumores muy pequeños a nivel de tracto gastrointestinal que pueden producir ACTH y producen un síndrome de Cushing. Pero la causa más frecuente, más común y más, eh, digamos, conocida del síndrome de Cushing es el tratamiento con exceso de glucocorticoides, es decir, que el paciente reciba tratamiento con glucocorticoides, principalmente con dexametasona o con prednisona o incluso con corticoides inyectables de manera crónica y el paciente empiece a producir datos clínicos de síndrome de Cushing. En este cuadro ustedes pueden observar claramente qué es lo que pasa cuando estamos hablando del síndrome de Cushing y de acuerdo al lugar donde este se produce. En esta figura, la que tienen aquí les estoy señalando, está la situación normal fisiológica. Tienen el hipotálamo que produce la CRH que estimula la producción de ACTH a nivel hipofisiario y esta ACTH a nivel hipofisiario estimula la suprarrenal para la producción de cortisol. Dependiendo de las concentraciones de cortisol plasmático, este cortisol puede ser disminuido en cuanto a su producción cuando la ACTH es suprimida por un feedback negativo o incluso este estímulo puede llegar hasta el hipotálamo. Tienen aquí otro ejemplo que es el síndrome de secreción ectópica de ACTH, lo que les decía, que pueden ser tumores en pulmón, tumores a nivel tracto gastrointestinal que producen ACTH de manera ectópica. Entonces, esta ACTH estimula directamente a la corteza suprarrenal y el cortisol se produce de manera inadecuada. Obviamente, como la ACTH no se puede suprimir porque no está producida en un lugar fisiológico normal, esto se va a perpetuar en el tiempo y este síndrome de secreción ectópica de ACTH va a producir síndrome de Cushing. Tienen la enfermedad de Cushing que les estaba comentando, que es por un adenoma a nivel de hipófisis
que produce ACTH y esta ACTH estimula el cortisol plasmático y este cortisol plasmático obviamente cada vez es más alto por el estímulo permanente de la ACTH al ser un tumor. Entonces, esa es enfermedad de Cushing. Y tiene el síndrome de Cushing suprarrenal, donde la suprarrenal tiene un tumor que produce cortisol y este tumor obviamente sigue produciendo cortisol a pesar de que la ACTH disminuye para tratar de controlar el cortisol por un feedback negativo. Sin embargo, se sigue produciendo el cortisol plasmático y produce un síndrome de Cushing de origen suprarrenal. Bien, en cuanto a los signos y los síntomas del síndrome de Cushing, vamos a tener que el exceso de glucocorticoides produce catabolismo, con debilidad muscular, con fatiga, osteoporosis, con estrías a nivel de principalmente abdomen, de miembros, de raíz de los miembros, con equimosis por debilidad y fragilidad del capilar, va a haber resistencia a la insulina, vamos a tener depósitos de tejido adiposo inadecuadamente localizados en la cara, en la región interescapular, en el lecho mesentérico, pueden tener hipertensión, puede influir el síndrome de Cushing en cambios emocionales, en depresión, en psicosis, y además vamos a tener datos clínicos como acné, hirsutismo y oligomenorrea. Las mujeres se produce una hiperandrogenismo en estos casos que condiciona, por ejemplo, la aparición de vello en regiones andrógeno dependientes, como ven aquí, ¿cierto? En el mentón, en la parte superior del labio, en la región de la barba y de las patillas. Esto es hiperandrogenismo inducido por el cortisol y además tienen acné inducido por el cortisol. Y lo que decíamos, ¿no? Las estrías a nivel abdominal, que son de color rojo vinoso, muy gruesas, tienen también las petequias, tienen hematomas por fragilidad capilar. Estos también son datos clínicos de síndrome de Cushing. Y la característica del paciente con síndrome de Cushing es tener miembros delgados, miembros superiores e inferiores delgados, un abdomen prominente con obesidad central. Lo que se llama la jiba de búfalo, aquí en la parte posterior de la región cervical y la ocupación de los huecos supraclaviculares, que es también importante en cuanto a la parte clínica del síndrome de Cushing, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de los signos y los síntomas, tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Habitualmente el paciente empieza o tiene como manifestación principal la obesidad centrípeta, el aumento del peso corporal, fatiga y debilidad muscular, hipertensión arterial, hirsutismo, en las mujeres hay amenorrea, puede haber estrías violáceas, cambios de la personalidad, equimosis, miopatía proximal, debilidad muscular, edema, puede haber polidipsia derivadas de la alteración del metabolismo de la glucosa, hipertrofia del clítoris en algunos casos, y en general los 3 o 4 primeros datos clínicos son los que condicionan la búsqueda del síndrome de Cushing. Entonces, cuando uno sospecha clínicamente que hay un síndrome de Cushing, lo primero que se realiza es un test de Nugent. Un test de Nugent se realiza, es en realidad un test de supresión con dexametasona. Le administra al paciente dexametasona y se mide el cortisol en la mañana para evidenciar si esta dexametasona administrada exógenamente ha logrado disminuir los niveles de cortisol plasmático. Eso se hace como un test inicial. Y lo otro que se mide es el cortisol libre en orina. Si el cortisol libre en orina y el test de Nugent son positivos, se puede decir que este paciente tiene síndrome de Cushing, es decir, que tiene hipercortisolismo. Si nos da negativo o discordante, probablemente haya que hacer un estudio más, que es el cortisol salival en la noche, para determinar si hay síndrome de Cushing de acuerdo a la clínica que tiene el paciente. Entonces, cuando hay sospecha clínica, inicialmente se hace lo que se llama el test de la dexametasona o test de Nugent. Es un test donde se administra dexametasona al paciente y se trata de suprimir la producción propia de cortisol con esta dexametasona exógena.
Si no se suprime el cortisol, ese es un test de Nugent positivo. Y la otra medición es el cortisol libre en orina, que debería estar elevado. Entonces, como les decía, primero se determina aquí, se determina que hay hipercortisolismo, es decir, que el cortisol plasmático está elevado, primero. Y segundo, se determina si este cortisol plasmático depende de ACTH o no depende de ACTH. Es decir, si la ACTH está estimulando la producción de cortisol o no. Si la ACTH está estimulando la producción de cortisol, lo que hay que considerar es que esto puede ser una enfermedad de Cushing y luego se hace una resonancia de hipófisis para buscar el tumor. Si la ACTH es baja, eso es un Cushing adrenal y por lo tanto se hace una tomografía de las suprarrenales para determinar este proceso. Ahora, podemos tener una ACTH normal alta o muy elevada y eso puede ser un síndrome de Cushing ectópico, es decir, un síndrome de Cushing producido extra el eje, que puede estar en cualquier lugar que hemos mencionado, pulmón, tracto gastrointestinal, como un tumor productor de ACTH. Entonces, hay que considerar lo que decíamos, ¿no es cierto? Como resumen, la sospecha clínica está presente, vemos si hay cortisol libre en orina aumentado, si tenemos un test de Nugent positivo con no frenación con la dexametasona, y podemos hacer otros estudios como el cortisol plasmático a las 24 horas, el ritmo diurno del cortisol, es decir, medir el cortisol AM y PM, y determinar que hay hipercortisolismo y síndrome de Cushing. Y decíamos, ¿no? De acuerdo a la dosificación de ACTH, si la ACTH está baja, esto es adrenal, está alta es hipoficiario, y si es ectópico está muy, muy alto. Entonces, de acuerdo a todo esto, podemos hacer ya la búsqueda en hipófisis mediante resonancia magnética o tomografía, o podemos hacer la búsqueda en adrenales, es decir, una masa suprarrenal, que sería lo más común. Entonces, distinguir los diversos tipos de síndrome de Cushing a veces es complicado, pero si tenemos una idea más o menos clara de lo que estamos buscando, se puede lograr, ¿no es cierto? Como hemos visto en los protocolos de manejo y de seguimiento. Lo que hay que tomar en cuenta es que generalmente cuando hablamos de enfermedad de Cushing, los estudios de imagen pueden ser muy poco orientadores. Tendríamos que tener un estudio de imagen básicamente marcado con un marcador radioactivo como el gadolinio para que nos dé una imagen clara de lo que estamos buscando. Entonces, decíamos imagen a nivel de hipófisis, imagen a nivel de suprarrenales. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con lo que se denomina el pseudo-Cushing, donde el paciente parece tener Cushing, pero en realidad tiene un problema de metabolismo y de depuración del cortisol plasmático, no tiene un problema que tenga que ver con la producción del cortisol. El pseudo-Cushing se produce en la obesidad, se produce en los pacientes con alcoholismo y en los pacientes con depresión endógena, donde existe una elevación moderada del cortisol en orina, pero no hay una prueba de supresión adecuada. Entonces, en el pseudo-Cushing hay una diferencia fundamental. Si ustedes se fijan, este es un paciente con un Cushing real, aquí, con las estrías, el abdomen prominente, los miembros delgados y la ocupación de las fosas supraclaviculares, ¿no? Y este es un pseudo Cushing, donde el paciente aparentemente tiene todas las características de un Cushing, pero es un pseudo Cushing de tipo, por ejemplo, aquí en un paciente alcohólico. Bien, ¿cuál es el tratamiento del síndrome de Cushing o de la hipercortisolismo? Si tenemos un proceso que tenga que ver con un tumor productor de cortisol, que es una enfermedad de Cushing, se hace una cirugía, ya sea transesfenoidal o transfrontal, donde se saca el tumor y se resuelve el problema, porque obviamente el tumor es el productor de ese cáncer. Si tenemos un problema en la suprarrenal, se hace una adrenalectomía que puede lograr la curación del síndrome de Cushing. Y si tenemos hiperplasia nodular bilateral, que puede ser también una causa del síndrome de Cushing, tenemos una adrenalectomía bilateral.
También se puede realizar radioterapia, principalmente en la enfermedad de Cushing que es recidiva, o podemos tener la posibilidad de cobaltoterapia hipoficial. Entonces hay que tomar en cuenta que este es posterior a la cirugía y cuando la cirugía no es efectiva, se debe realizar este tratamiento. Y finalmente, el tratamiento médico del síndrome de Cushing se basa en medicamentos que inhiben la síntesis de cortisol, como el ketoconazol, por ejemplo, que inhibe la síntesis de cortisol y otras hormonas esteroideas, y es el fármaco de elección en el síndrome de Cushing. Y el mitotane, que está indicado en el cáncer suprarrenal, por ejemplo, que destruye las suprarrenales, o el ocreotide, que reduce la ACTH en el Cushing ectópico, en algún otro proceso acompañante del síndrome de Cushing. Entonces, el ocreotide nos puede ayudar en estos casos en específico, principalmente cuando no encontramos el tumor primario. ¿De acuerdo? Eso es mi. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Ese es síndrome de Cushing. ¿Nada? ¿Todo claro? Hola, hola. Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, no hay ninguna pregunta. Nos estaríamos viendo el siguiente viernes, ¿ya? Niños, Está bien, doctor. Gracias, doctor. ¿no? Muy bien. Listo. Adiós, adiós. Chao. Buena semana. Hasta luego, Doc. Chao. Hasta luego, doctor. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.